este nuevo video para el canal, un nuevo video del curso de CSS. Y bueno, en el capítulo de hoy vamos a ver las unidades de medida en CSS. En particular lo vamos a hacer para texto, pero va a aplicar a los otros elementos de CSS, que lo vamos a ir viendo en los otros capítulos, pero es importante que entiendan cuáles son las diferencias de las unidades de medida. Bueno, aquí está la página que estamos construyendo. Todavía le falta que le demos algo de color, pero bueno, aquí por ejemplo tenemos nuestro H1, que si nos fijamos, aquí nosotros lo tenemos definido como con 50 píxeles. Pero hay más formas de poner los tamaños de un texto, no solo con píxeles. De hecho, ¿cuál es el problema de los píxeles? Que si yo, por ejemplo, voy achicando nuestra página web, déjeme poner acá, voy achicando, se va a mantener el tamaño del píxel, el tamaño del texto, y no se va a ir achicando, no se va a ir adecuando al dispositivo en el cual yo esté navegando en la página, ¿ok? Entonces, bueno, lo vamos a ver con el H1, que está acá en nuestro código de Visual Studio Code, que está más arriba. Más arriba, aquí está el H1. Nos vamos a nuestra hoja de estilo. Vemos que tenemos que la fuente, el tamaño de la fuente es 50 píxeles. Hay otra forma de hacerlo, que es a través de palabras claves que medidas nominales. ¿Cuáles serían esto? Por ejemplo, que el tamaño del texto del H1 sea medium, por ejemplo. Medium. Entonces vamos a actualizar nuestro H1 acá, y como ven se me achicó bastante, porque le puse que quería un tamaño medio. Puede ser small también, que va a ser más chico. Actualizamos y como ven se ve mucho más chico. O puede ser large. En este caso le voy a poner large, perdón. Y actualizamos nuestra página, pero aún así se ve bastante chico. Entonces también está el X large, que lo vamos a actualizar y se va agrandando. Yo le voy a poner unos 3X large. Vamos a actualizar y se ve así. Pero ¿cuál es el problema de esto? Que bueno, si yo achico la página siempre se va a tener el mismo tamaño del texto, y eso va a pasar con casi todas las unidades de medida, salvo con alguna que les voy a mostrar. Pero bueno, sigamos con la siguiente. Otras unidades de medida, bueno, ya mostramos los píxeles, también están se puede poner por centímetro. Por ejemplo, yo puedo poner que quiero que mi título mida 5 centímetros, por ejemplo. No, voy a ponerle, creo que 5 mucho, 3 centímetros. Actualizo acá y como ven, bueno, es bastante alto también, 3 centímetros, también se ve bastante grande, pero también podemos poner la unidad en centímetros. También la podemos poner en puntos, por ejemplo 15 puntos, 15 pt, que básicamente un punto son 1 dividido en 72 pulgadas. Actualizamos y bueno, es bastante chico, vamos a poner 50 puntos. Actualizamos y como ven se pone el título más grande. Ahí ustedes van viendo cuál es la unidad de medida que más les acomoda. También están los M. ¿Qué son los M? Lo voy a explicar inmediatamente. Por ejemplo, vamos a poner un M, ¿ok? Vamos a actualizar y vamos a ver que se ve bastante chico. Porque ¿qué es el M? El M hace referencia al elemento padre. Es decir, si el elemento padre está en 16 píxeles, entonces yo le pongo un M acá y entonces me va a multiplicar este número por 16 píxeles. En este caso sería 1 por 16. Si yo le pongo, por ejemplo, 1,5, voy a actualizar acá y vamos a ver que más grande el número. ¿Por qué? Porque multiplicó el valor del elemento padre en 1,5. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque a diferencia de las anteriores, es fijo. O sea, si yo... A ver, déjeme agrandar un poquito esto. Voy a poner 3,5M. Son unos autos haciendo carrera afuera, no sé si lo escuchan ustedes. Y ahí, 3,5M, 3,5M. Y yo checo la página, siempre se va a ver en 3,5. ¿Por qué? Porque esto tiene que ver con el elemento padre. Pero, por ejemplo, ¿cuál es el elemento padre del H1? Nos vamos a nuestro index. El H1 está en la sección, ¿ok? Entonces, si yo pongo acá, vamos a ponerle un nombre clase a la sección para que se entienda mejor. Vamos a ponerle sección y le vamos a poner un nombre clase. Class es igual y le vamos a poner tut H1 para que se entienda que es un tutorial del H1. Así, después le cambio, lo saco, pero por ahora quiero mostrarle esto. Entonces vamos a poner, recordar que las clases se ponen con punto, como lo vimos en los capítulos anteriores. Tut H1 yo quiero que sea un tamaño de fuente, lo voy a exagerar, de 100 píxeles, ¿ok? Entonces yo no he modificado el H1. No he modificado este tamaño. Voy a ir acá, voy a actualizar y como ven ahora se me agranda. ¿Por qué? Porque este multiplica 1,5 el H1. Entonces en este caso estaría 3,5. Entonces como yo dije que su elemento padre, que era el tut H1, que sería la sección, que está ahí adentro, está el H1, es de 100 píxeles. Entonces este va a ser de 350 píxeles. Y yo lo achico a un píxel esto de acá. Y como ven, las letras, los P no me cambiaron. ¿Por qué? Porque los P están fijos en píxeles. Y bueno, vamos a actualizar. Y como ven, ahora solamente es de 2,5 píxeles. ¿No cuánto es? Claro, 3,5 píxeles porque el tamaño de la fuente del tut, del elemento padre, es de un píxel. Entonces, es recomendable usar el M. Ustedes van a ir modificando el elemento padre para que se les modifiquen todos los elementos hijos de la misma forma, como en la misma proporción, y no tenga que estar cambiándolos de a uno. ¿Entiendes? Bueno, también está... Vamos a sacar esto de aquí. Vamos a actualizar y vuelve a mi
a mi inicial, que sería el 3,5 por el valor por default que le da el navegador a la sección, que en este caso sería el 16 píxeles, el valor por default. Entonces aquí, cuando no le pongo un tamaño distinto al su elemento padre, me va a multiplicar este 3,5 por 16 píxeles. 3,5 por 16 serían 56 píxeles, que sería este título de acá, que está en 3,5 M. Yo le pongo 56 píxeles, me voy para acá y actualizo. Como ven, no cambia el tamaño porque sería el valor por default de 16 píxeles que tendría su elemento padre. Bueno, en general el valor por default es 16 píxeles, ¿ok? Esa es otra forma de explicar. También están los REM. Vamos a explicar ahora los REM. Los REM, si yo lo pongo 3,5 REM, que en vez de M se le pone una R antes. Si yo actualizo acá, no me cambia. ¿Por qué? Porque esto también multiplica 3,5 en este caso por 16 píxeles porque es un valor por default. Pero ¿cuál es la diferencia? Que esto es el elemento raíz. O sea, aquí tendría que cambiarle al HTML el font size para que me cambie esto de acá. Por ejemplo, vamos a cambiar acá arriba después del body, HTML vamos a poner acá, HTML, y le voy a poner un font size de, en vez de 16, le voy a poner 50 píxeles para que se vea más grande la letra. Voy a actualizar y como ven, ahora sí me cambió. Entonces el REM, a diferencia del EM, que este toma como elemento no su padre, sino que el elemento raíz, que en este caso sería el HTML. Entonces yo, para cambiar el REM, tendría que cambiar el valor del font size del HTML para poder cambiar, y lo estoy usando como REM, ¿ok? Entonces el EM usa el elemento padre y el REM el elemento raíz, que en este caso sería el HTML. Voy a volver al valor original, vamos a actualizar, perfecto. Entonces, ¿qué pasa ahora? Y yo nuevamente le cambio el font size acá y le pongo 50 píxeles al elemento padre. Y yo actualizo y no pasa nada con el título. Cambian su elemento hijo porque estos sí están asociados, por ejemplo, las tablas están asociados el tamaño a su elemento padre, pero el título no me cambia. ¿Por qué? Porque ahora no está asociado a su elemento padre, sino que al elemento raíz, que es el HTML. Y al igual como lo hemos visto hasta ahora, no va disminuyendo el tamaño a medida que voy achicándolo, ¿ok? Es el font size, pero en porcentaje. Este va a ser también es parecido al REM. En realidad es parecido al M, pero en vez de ponerle M, le ponemos un porcentaje, un 150, por ejemplo. 100% sería 100%. Vamos a poner 100%. Serían 16 píxeles. Si le pongo 350%, serían los 3,5 M que estaríamos usando, porque es lo mismo que el M, con el elemento padre, pero multiplica en porcentaje. Básicamente, vamos a ver acá. Por ejemplo, vamos a poner el tut acá y vamos a poner el font size y le vamos a poner acá 20 píxeles para que agrande un poquito el texto. Vamos a actualizar y como ven me lo agrandó porque básicamente actúa parecido al EM, pero en vez del EM es un porcentaje. Y bueno, como todos los demás que hemos visto, también pasa exactamente lo mismo, que no va disminuyendo el tamaño. ¿Cómo hacer para que disminuya el tamaño a medida que vayamos viendo? Bueno, entonces el último que me queda por ver ahora, se me había olvidado el último, es el Window View. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí es parecido a este, es parecido al REM, al EM, pero en vez de ser un porcentaje del elemento padre o el elemento raíz, es un porcentaje del tamaño de la pantalla. Por ejemplo, si quiero un 5% del tamaño de la pantalla, le pongo 5 view VW, actualizo acá y como ven, este sería un 5%, cada letra sería el 5% del ancho de la pantalla. ¿Cuál es la ventaja de esto? Que si yo voy achicando la pantalla, se me va achicando el tamaño de la letra, que es lo que quiero lograr. Es una de las grandes ventajas. A mí no me gusta mucho usar esto porque hay que tener demasiado control con los tamaños, con los porcentajes, etcétera, que queremos. Pero una opción válida, si ustedes quieren que su página empiece a ser un poquito más, se vaya ajustando un poquito más a los tamaños del dispositivo que están usando, podrían usar el B-View, que sería esto de acá. Le ponemos, por ejemplo, ya más chiquitito. Vamos a actualizar. Esto es un poquito más cercano a lo que me gusta a mí. Y lo vamos achicando y como ven, como los demás están en elementos fijos, solo se me va achicando el título. ¿Y por qué no me gusta? Porque, por ejemplo, ahora este título aquí ya se ve bastante chico. O sea, no pareciera título. Incluso si achicaras las pestañas estaría demasiado chico. Entonces por eso a mí no me gusta mucho. Prefiero usar otros métodos que veremos en capítulos futuros. Pero si ustedes lo quieren usar, también es bajo su responsabilidad. También lo podrían usar hasta cierto tamaño de pantalla, que eso también lo veremos próximo, que se vaya achicando, que vaya haciendo un porcentaje hasta cierto punto. Y cuando ya ustedes ven que es demasiado chico, por ejemplo acá, lo pongan fijo. Eso también se puede hacer y ya lo veremos en otros capítulos. Pero bueno, se los dejo ahí. Espero le haya gustado, le haya servido este capítulo. Lo iremos complementando con otras cosillas en los próximos capítulos. Les mando un abrazo, lo invito a suscribirse, darle like al video, activar la campanita y nos vemos pronto. Que estén bien. Chau, chau.